Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de misiles y de cañones, en buques de guerra. Como todos sabéis, desde hace varios siglos, prácticamente desde que se inventaron, los buques de guerra han estado armados con cañones de diferente calibre, pero que han sido el arma principal de estos buques, tanto para luchar contra otros buques como para realizar misiones de ataque a tierra. Esto prácticamente ha estado operativo hasta finales de la década de los 50 del siglo pasado, cuando los buques de la Unión Soviética empezaron a ser armados con misiles que obviamente tenían mayor alcance que los cañones y una precisión teóricamente mayor también que los propios cañones. Esto suponía una revolución total para la guerra y suponía una revolución total para las tácticas navales. Los cañones, que cada vez eran de mayor calibre, recordemos esos grandes acorazados de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a desaparecer y empezaron a tener un uso más testimonial que real, mientras que los misiles antibuque empezaban a entrar en dotación y empezaban a imponerse. Estos misiles antibuques al final acaban desarrollándose también como misiles antiaéreos y como misiles de crucero, de tal forma que todas las funciones que históricamente habían sido realizadas por los cañones ahora empezaban a ser usadas o a ser utilizados para ellas los misiles. En este vídeo nos vamos a centrar en los tres tipos de cañones diferentes que hay y su correlación con los misiles. Vamos a centrarnos en primer lugar en los cañones de gran calibre, es decir, 76 y 127 milímetros, también 130 milímetros chino-soviético. Vamos a hablar de los cañones automáticos de 20, 25, 30 milímetros, incluso ametralladoras de 7,62 y 12,70, y luego en último lugar vamos a hablar de los sistemas antimisiles, los CIMS. Empezando por los cañones, lo primero que tenemos que decir es que los buques de guerra, que inicialmente, como he dicho en la introducción, estaban dotados de una gran cantidad de cañones para todas sus misiones, actualmente suelen llevar un único cañón en la parte delantera del buque, y que dependiendo del tonelaje del buque y las características, suele variar entre un cañón de 76 milímetros y un cañón de 127 milímetros, sobre todo en las armadas occidentales. Si nos vamos, por ejemplo, a la armada rusa, pues sus cañones de mayor calibre son de 130 milímetros, que además es el calibre utilizado por los chinos. Mientras que buques más ligeros, como es el caso de corbetas y de lanchas lanzamisiles, suelen estar armados con bien cañones de 76 milímetros o bien cañones de 57 milímetros de tiro rápido. Estos cañones, tanto de 76 milímetros como lo de 127 milímetros, son utilizados fundamentalmente para misiones de apoyo de fuego a tierra. Es cierto que también puede ser utilizado para atacar blancos de superficie, incluso para uso como defensa antiaérea, pero esto es más una teoría de manual que una realidad. Pensar que le vas a dar con un cañón a un caza o que le vas a dar con un cañón a un misil con un cañón de 76 milímetros es una soberana estupidez. Nadie se va a creer eso. Si le das, pues esa persona que vaya a echar la quiniela porque tiene el día. Luego, si hablamos de las opciones de apoyo terrestre, aquí es donde estos cañones empiezan a ser muy interesantes. Y explico por qué. Los buques, los que los llevan, porque por ejemplo la Armada Española ninguno, en las armadas iberoamericanas tampoco ninguno, tampoco la Armada holandesa, como mucho estamos hablando fundamentalmente de la Armada estadounidense, la Armada rusa y poquito más. Las armadas que llevan misiles de crucero, de ataque a tierra, normalmente suelen llevar 8 o 16 de estos sistemas. Igual que los misiles antibuques, que normalmente suelen llevar 8 sistemas, algunos 16, como destructores de Corea del Sur, pero generalmente la dotación suele ser 8 misiles. Los buques rusos, sí es cierto que suelen estar armados con mucho más misiles, suelen estar armados hasta la saciedad. Luego hablaremos de ello y veremos si esto es práctico o no es práctico. Pero la dotación de misiles suele ser la que os he comentado. Sin embargo, en dotación de proyectiles de 76 o de 127 milímetros, las armadas occidentales suelen llevar sus buques una dotación de estos proyectiles de gran calibre de entre 300 y 500 proyectiles como su arma principal, mientras que los misiles de crucero estamos hablando que suelen ser entre 8 y 16. Obviamente la capacidad de potencia de fuego es mucho mayor,
Pero luego hay una ventaja fundamental que vamos a mencionar hasta la saciedad a lo largo del vídeo porque es la realidad. Y es que un proyectil no puede ser interferido. Tú disparas sobre un objetivo terrestre o sobre un objetivo naval un proyectil de 127 milímetros y bueno, el objetivo naval si tiene un sistema CIPS, pues lo mismo puede hacer algo, lo mismo. Pero un objetivo terrestre, por muchos misiles antiaéreos que tenga, un proyectil no va a poder hacer nada. Sin embargo, ¿qué pasa con los misiles? Bueno, un misil no deja de ser un cohete con un sistema de guía. Al final eso es lo que hace y la propia existencia del misil, que tiene un sistema de guía. ¿Cómo puede ser el sistema de guía? De múltiple forma. Puede tener guía inercial, puede tener un sistema de búsqueda por infrarrojos, fuentes de calor, o bien directamente puede ser guiado a través de uno de los iluminadores del buque que ha sido disparado. Pero independientemente de todo esto, los misiles son guiados. ¿Y qué significa que son guiados los misiles? Pues significa que pueden ser derribados, que pueden ser engañados o que directamente pueden ser alterados en su rumbo. Para eso está la guerra electrónica, para eso están muchísimos conceptos y oportunidades que pueden ser utilizadas para engañar a ese misil. Directamente puede lanzar un señuelo que te cuesta 100 euros como fuente de calor y el misil se vuelve loco y se olvida del buque y se va por ese señuelo. Sin embargo, ¿qué pasa con los proyectiles? Tú no puedes engañar un proyectil. Da igual que sea 76, que 127 milímetros, me da exactamente igual. No puedes engañar a un proyectil. Y de hecho, la única forma que tienes de protegerte con un proyectil es con un sistema CIPS. Y por ejemplo, Estados Unidos es algo que hizo en Irak y en Afganistán de poner sistemas antimisiles sobre plataforma de camiones en las bases terrestres para protegerla de disparo de calibres chinos, de artillería o de morteros de 82 milímetros. Y no le fue mal, no le fue mal. Pero, como norma general, a no ser que sea con un sistema CIPS, no puedes engañar a un proyectil. Y aunque puedas derribar ese proyectil con un sistema CIPS, estamos hablando de que el buque, como he dicho, lleva entre 300 y 500 rondas de munición. No tienes tantos cartuchos en el CIPS para proteger el buque. Y ya no hablemos en tierra. Por lo tanto, hay una ventaja fundamental y es esta entre los sistemas, los proyectiles y los sistemas antimisiles. Un misil se puede engañar, se puede desviar su trayectoria, pero un proyectil nunca puede ser engañado. Lo único que puede pasar es que se quede sin potencia y por efecto de la gravedad acabe cayendo a tierra, acabe cayendo al mar. Esta es una ventaja fundamental. Luego, por supuesto, también está la ventaja de la cantidad. El misil de crucero puede ser muy preciso, pero el misil de crucero, a fin de cuentas, es un número limitado y va a ser utilizado para situaciones, digamos, de un valor estratégico para el atacante. No vas a dispararle un misil de crucero a una pieza de artillería de 105 milímetros que está bombardeando a fuerzas de desembarco propia, por ejemplo. Eso lo puedes hacer, bueno, Estados Unidos sí lo haría, pero el resto muy probablemente no, empezando por España. Pero sí lo puedes hacer con los proyectiles de los buques, los cañones de 76 o de 127 milímetros, que te pueden dar un apoyo de fuego muy interesante. Y además, como estoy viendo en las imágenes, con las nuevas municiones, las municiones Vulcano, que te dan un alcance hasta 100 kilómetros, la capacidad estratégica ya realmente roza situaciones de incluso volver a la Segunda Guerra Mundial, donde el principal apoyo para las unidades anfibias era el fuego de sus buques. Por ejemplo, las F-110 españolas van a estar dotadas con este tipo de proyectiles, con lo cual hace que un buque, por ejemplo, a 40 kilómetros de la costa, que ya es una distancia muy considerable, pueda estar disparando en el interior de ese país, en el interior de esa costa. Y como está a una distancia de 40 kilómetros y el alcance es superior a los 100 kilómetros, puede estar atacando objetivos 60 kilómetros dentro de la costa. Para que os hagáis una idea, estos buques podrían estar, por ejemplo, desplegados en el estrecho y desde el estrecho estar bombardeando todo el interior de Marruecos, en el mar de Alborán bombardear toda la costa de Argelia y con una distancia más o menos segura respecto a la costa, más o menos, porque todo aquel que no es un paleto y sabe de temas militares es consciente de que la seguridad al 100% no existe. Luego tenemos la armada rusa, que utiliza proyectiles de un calibre de 130 milímetros. ¿Cuál es el uso? Pues el uso básicamente viene siendo el mismo. Si bien es cierto que por la propia concepción, la armada rusa y la china en parte también suelen dotar a sus buques de una gran cantidad de misiles, lo cual hace que
la dependencia de estos tipos de sistemas para ellos sea más limitada, aunque también es cierto que, como hemos estado viendo en todas las guerras, no solamente la de Ucrania, sino por ejemplo el conflicto que se produjo entre Etiopía y Eritrea hace un par de décadas, los misiles rusos suelen fallar bastante. Tienen un ratio de eficacia muy reducido. De hecho, en algunos misiles, por ejemplo, respecto a los misiles aire-aire, los BVR, ha habido conflictos en que su ratio de eficacia ha sido del 0%. Todos los que se han disparado, ninguno de ellos ha hecho blanco. Por lo tanto, habría que ver si la táctica soviética consiste en creer en la potencia de fuego o realmente consiste en que no creen sus misiles y por eso los dotan de tal cantidad. Y ahora, luego hablaremos más adelante también de esto respecto a los CIS. Y ahora vamos a pasar a los cañones automáticos. ¿Qué son los cañones automáticos? Bueno, los cañones automáticos son aquellos de 20, 25, 30, incluso 35 milímetros que están fundamentalmente destinados a la defensa del buque, pero no defensa antimisiles. Y esto hay que dejarlo muy claro, porque por ejemplo hay un sistema que es el Millennium, que son de 30 a 35 milímetros, no recuerdo ahora mismo, y este sistema mucha gente lo llama CIBS. No es un CIBS, es un cañón de tiro rápido creado para defenderse contra diversas amenazas, helicópteros, lanchas rápidas, drones, pero no es un sistema CIBS, no está diseñado para luchar contra un misil entrante. Esto que quede muy claro, no es un Phalanx, no es un Goalkeeper, no es el AK-630 ruso, no son los Dardo italianos, no. El Meroca español, por ejemplo, no. Son sistemas de tiro rápido, son cañones de tiro rápido, como por ejemplo los que montan los vehículos de combate de infantería, como el Pizarro, como el Bradley, el que queráis, pero no son sistemas antimisiles. Esto que quede muy claro, porque realmente cada vez que leo algo, las opiniones de la gente acaban diciendo que el Millennium es un CIBS. No es un CIBS, ni se acerca siquiera. Y ojito también con lo que está fabricando Escribano, porque se asemeja más, de momento por lo que sabemos, al Millennium que a un CIBS real. ¿Cuál es la función primordial de estos sistemas? Bueno, pues lo acabo de decir. Luchar contra helicópteros, luchar contra drones, luchar contra buques, contra lanchas rápidas cargadas de explosivos. Recordemos lo que pasó con el USS Cole de Estados Unidos en el Mar Negro, fue, ¿no? No, en el Mar Negro no, en el Mar Rojo. Como prácticamente pues con una lancha con un par de suicidas cargada de explosivo casi se llevan por delante un destructor de 1.500 millones de dólares. La gracia, pues digamos que fue chica, ¿verdad? Luego hablamos muchas veces, sobre todo cuando nos referimos a la Armada Española, que si la protección de los buques, que si los misiles SSM, que si la capacidad CIBS. Bueno, señores, casi se llevan un destructor por delante con una lancha cargada con explosivos. Vuelvo a repetir lo que siempre digo y no me cansaré de decirlo. Un buque de gran tonelaje cerca de la costa es un suicidio. Es como poner a un mono a dirigir una central nuclear. Es un suicidio. Y este ejemplo y otros muchos lo podemos tener. Porque, señores, ya no hablemos de ni siquiera una lancha rápida, un misil contra carro. Tú imagínate, por ejemplo, una F-100 en el estrecho y le disparan un misil contra carro que tenga 5 o 6 kilómetros de alcance, no más. Y diréis, bueno, no van a hundir un destructor con un misil contra carro, si es que no hace falta que lo hundan. Simplemente que le peguen a la Aegis, que le peguen al radar. Y ya ha dejado ciega a la F-100. ¿Y qué queda de F-100? Pues el sistema de tiro Dorna del cañón, ya está. Un buque que te ha costado más de 1.000 millones, la última, la F-105, la Cristóbal Colón, lo ha dejado fuera con un misil contra carro de 25.000 euros. No hay que acercar los buques a la costa. Esto es así. Es como si le preguntas a cualquier piloto volar cerca de tierra. Los aviones tienen que volar alto por motivos obvios. Para eso son aviones. Y los buques tienen que estar en el mar. Un buque cerca de la costa es un suicidio. Pero la gente a lo suyo. Bien, continuando con este tema, los cañones de 20, 25, 30 milímetros suelen ser utilizados o bien directamente disparados por un marinero, lo cual no es ni lo más lógico por un tema de precisión, ni tampoco por una cuestión operativa. Para empezar, por la propia capacidad de alcance, por la propia visión del marinero a la hora de señalar el objetivo. Bien, y esto sí, a través de sistemas de guía, a través de sistemas optrónicos y a través de diversos sistemas de puntería, en los cuales obviamente puedes utilizar el zoom, utilizados como armas de control remoto, operadas por un tripulante
en el puesto de mando de ese buque. Esta obviamente es la forma más rápida, más sencilla, más útil y mejor para operar estos cañones. Estos cañones fundamentalmente tienen una función defensiva y su importancia sobre todo radica a la hora de la defensa del buque, sobre todo cuando o navega por estrechos, navega en archipiélagos cerca de costa o en la propia base del buque, la base naval del buque me refiero. El último sistema, las ametralladoras, como estáis viendo en la imagen, de 1270, montada en un sistema doble. Ya sabéis que la 1270 Browning puede ser alimentada derecha e izquierda, es una gran ventaja que tiene. Simplemente cambiando una pieza del cierre, pues la podéis, se puede alimentar desde diversos sitios, de la izquierda y la derecha básicamente. O bien ya con ametralladoras minigun, con ametralladoras de 7,62. Y en último lugar, y ya terminamos el vídeo con esto, vamos a hablar de los sistemas CIPS. Los sistemas CIPS que lo he dejado para lo último, fundamentalmente porque es una combinación de cañones y misiles. Bien, ¿qué es un sistema CIS? Bien, un sistema CIS es un elemento militar fundamental para la defensa de un buque. Diréis, no, es un sistema antimisiles. Sí, vale, que sí. Pero es un elemento fundamental, básico para la defensa de un buque. ¿Por qué? Porque el sistema CIPS es algo así como nuestras madres, que lo mismo te hacen la comida, que te cosen la ropa que se te ha roto, que limpian la casa, son lo mejor que hay. Son lo mejor que hay. Como dice el refrán español, lo mismo te valen para un roto que para un descosido. Y me explico. ¿Por qué el sistema CIPS es extraordinario? Pues el sistema CIPS es extraordinario porque te puede hacer frente a cualquier tipo de amenaza. Por ejemplo, un cañón de 76 o de 127 milímetros es muy difícil que le vaya a dar a un helicóptero. Es muy difícil. Un cañón de 25 milímetros le puede dar a un helicóptero, de hecho probablemente le dé, pero es prácticamente imposible que le dé a un misil contracarga. Y ni el cañón de 25 milímetros, ni el de 76 o 127 milímetros, o el de 30 o el de 20, me da exactamente igual el calibre, le van a dar nunca a una pieza de artillería que esté dirigiéndose, que esté entrando hacia el buque. Sin embargo, el CIPS le va a meter al helicóptero o va a golpear al helicóptero, si queréis que hablemos de forma más culta, va a ser capaz de interceptar el helicóptero, de interceptar el misil entrante y de interceptar el proyectil de artillería. Es el chico para todo. Y no solamente es el chico para todo, sino que además es un sistema bastante operativo. ¿Por qué? Porque como son al final proyectiles de 20, 25 milímetros, 30 milímetros, puedes llevar una gran cantidad a bordo del mismo. Por lo tanto, las posibilidades de recarga y por lo tanto de seguir operando son infinitas. Hay mucha gente, y luego haremos un vídeo en concreto al respecto. Hay muchos vídeos que hacer, obviamente, somos un canal muy bisoño, en el cual la gente dice, no, es que el sistema de defensa de punto de las fragatas españolas es el ESSM. Bueno, hay una cuestión numérica que muere por su propio peso. Cuando ha disparado un SSM, la única posibilidad que tienes de recargar ese sistema es volver a la base. Con el CIPS, lo único que tienen que ir son 2 marineros y empezar otra vez a meter proyectiles. Ya está. Por eso el CIPS es el mejor sistema que hay en un buque, porque te sirve para todo. Y además, dentro de las capacidades de los sistemas CIPS, la diferencia fundamental con los cañones de 20, 25, 30 milímetros, incluso 35 algunos, es el uso de un sistema, en primer lugar, de localización y en segundo lugar, de dirección de tiro. Esto es lo fundamental. ¿Por qué? Porque los cañones automáticos, por ejemplo, en Millennium, no son autónomos, no dejan de estar operados por un tripulante, mientras que el sistema CIPS sí puede operar de forma autónoma. Sí puede estar permanentemente escrutando el horizonte y directamente atacar a cualquier objetivo entrante. Esto es fundamental. Los cañones Millennium, por ejemplo, tienen que tener su sistema operado porque no son autónomos, no pueden estar localizando objetivos y disparándoles. Lo estáis viendo en las imágenes, es un cañón que sí, que muy bonita la cápsula, que muy bonita cómo queda todo, pero más allá de todo esto de la baja visibilidad al radar y el diseño moderno, vanguardista y demás, no deja de ser un cañón automático, ya está, no tiene nada más. El mismo que monta un Centauro, perdón, que monta un Pizarro, que monta un Bradley,
que monta los BMP soviéticos, cualquier cañón de 20, 25, 30 milímetros, lo que monta los Beck de caballería españoles, da exactamente igual. Es eso, un cañoncito y ya está. Sin embargo, el sistema CIPS no, el sistema CIPS puede operar de forma autónoma, tiene su propio radar de localización y tiene su propia dirección de tiro. No necesita a nadie. También puede ser operado de forma manual por un marinero, pero es completamente autónomo. Puede enfrentar 6-7 objetivos a la vez, puede discriminar cuál es la amenaza mayor, cuál es la amenaza menor, a cuál atacar primero, y no necesita de la toma de decisiones de ningún ser humano. Por lo tanto, no duda. Luego, respecto a los CIPS, hay dos modelos. Tenemos el sistema tradicional del CIS, el de toda la vida, que es el cañón, y otro modelo que es el misil. De estos últimos se han desarrollado diversos sistemas. Todo el mundo conocerá el SeaRAM de Estados Unidos, pero los chinos también han hecho su propia copia y Taiwán se ha desarrollado su modelo propio. Modelo de Taiwán, que al final no deja de ser, pues eso, una cápsula con misiles, como son todos los sistemas de misiles antimisiles para buques, CIPS, pero en este caso ha sido diseñado con un misil suyo, que, bueno, la traducción al español es Espada del Cielo, el TC2, concretamente la versión, y es la que ellos utilizan. ¿Qué diferencia hay entre el SeaRAM y el Phalanx, por ejemplo? Bueno, es todo exactamente igual. Al final os estoy poniendo aquí las dos imágenes para que lo veáis. El Phalanx es un cañón automático y el SeaRAM es un contenedor con misiles, con 16 misiles. El radar, la localización, dirección de tiro es todo prácticamente igual, es decir, no cambia nada. Lo único que cambia es el tipo de arma a enfrentar para el misil. Uno el cañón y otro el misil. Y aquí volvemos, como os dije al principio de este vídeo, cuando os comentaba que un misil puede ser interferido, puede ser engañado, pero un proyectil nunca va a ser interferido, nunca va a ser engañado. El proyectil simplemente tendrá un rango máximo de alcance y a partir de ahí, como consecuencia de la fuerza de gravedad, empezará a caer. Pero ya está. El proyectil nunca va a ser engañado. El misil sí puede ser engañado. Cuando hablamos del SeaRAM, bueno, yo jamás le encargaría la defensa de un buque a un SeaRAM. Luego sí podría hacer cosas como han hecho en Corea del Sur, que su destructor de la clase Sejong el Grande, Rey Sejong el Grande, le han puesto un Phalanx y le han puesto un SeaRAM. Es decir, que están combinando ambos sistemas. Bueno, aquí puede ser interesante, pero dejadme por favor que os diga una cosa. El SeaRAM es un misil Sidewinder, es decir, los misiles que disparan los cazas para dogfight, pues eso es el SeaRAM. ¿Cuál es la diferencia entre el Sidewinder y el ESSM, el Sea Sparrow? Pues no hay ninguna diferencia. Bueno, sí, podemos entrar en la cabeza de guerra, en el alcance y demás, pero al final son dos misiles pequeñitos cuya función es muy clara y sus características son muy claras. Al final, para mí sería una completa estupidez, si me permitís que use esta palabra, dotar de SeaRAM a la Armada. ¿Por qué? Porque sería redundante. Tienes ya el ESSM, que es un misil, y ahora vas a ponerte de otro sistema, que es otro misil. Idéntico. No estás ganando mucho, sinceramente. Simplemente estás cayendo en una redundancia que no te va a aportar gran cosa. Esta es la realidad. Por lo tanto, yo no me volvería loco, bajo ningún concepto, por un SeaRAM. Preferiría, obviamente, sin dudarlo, un sistema basado en un cañón de tiro rápido de 20, 25 o 30 milímetros, el que queramos. Dicho esto, y ya hemos terminado el vídeo, como veis, ha habido una evolución clara, los cañones han quedado sustituidos, se está creyendo mucho en los misiles, pero realmente no deberíamos de abandonar los cañones bajo ningún concepto. En primer lugar, es lo mejor que hay para defender un buque. Los cañones de tiro rápido, da igual que sean sistemas bajo afustes, operados manualmente o de forma de control remoto, bien sea CIPS, jamás van a poder ser superados por ningún misil por aquello que os he explicado, jamás. Igual que, por ejemplo, un cañón pues no va a poder tener un alcance de 1000 o 2000 kilómetros, como puede tener un misil por cuestiones obvias, pero sí que va a tener otras ventajas. Y en este caso, los cañones automáticos son fundamentales. Y en segundo lugar, y aprendiendo de las lecciones de las guerras reales, como pudimos ver, por ejemplo, en Malvinas, como estamos viendo en Ucrania, como pudimos ver, por ejemplo, en la guerra entre Etiopía y Eritrea, como hemos podido ver en la invasión militar por parte de Arabia Saudí a Yemen, en todo este conflicto
vemos que la posibilidad de realizar apoyos de fuego por los buques es realmente interesante. Al final, permitir que haga una reflexión. Imaginaros un buque de guerra, el que sea, a 40 kilómetros de la costa. ¿Cómo apoya ese buque a las unidades anfibias? Imaginar, por ejemplo, las F-100. ¿Cómo le apoya? Misiles de crucero no tenemos, y aunque tengamos misiles de crucero, no van a llevar 200 misiles de crucero. Antes os ponía el ejemplo, si hay una pieza de 105 milímetros que está bombardeando a las fuerzas que están desembarcando, ¿la vas a atacar con un misil de crucero? Probablemente no sepas ni dónde esté la pieza. Si llegas a localizar, esa pieza estará pues quizá en una vaguada, en algún accidente geográfico del terreno, y va a ser muy difícil atacarla con un misil. Sin embargo, puede lanzar 9, 10, 11 proyectiles de artillería y al final vas a acabar destruyendo esa pieza, la vas a acabar silenciando. Por eso es fundamental. Hay un buque que es el, bueno, llaman fragata, yo llamo destructor, de la clase Horizon, la clase Horizonte. Un buque sobre el que hemos hecho aquí varios vídeos, que es franco-italiano. La versión francesa lleva 2 cañones de 76 milímetros, la versión italiana lleva 3, lleva 2 adelante y 1 atrás, es decir, a popa y a proa, para hablar con propiedad. Para mí esto es un gran acierto. ¿Por qué? Porque estamos hablando entre 300 y 500 proyectiles. Aquí estaremos más cerca de los 500 porque estamos hablando de un calibre menor, 76 milímetros. Estos buques, en su conjunto, por ejemplo los italianos, con 3 cañones, llevarán aproximadamente mínimo 1000 proyectiles. Es fácil de prever que lleven 1000 proyectiles de 76 milímetros. Ojo, 1000 proyectiles apoyando a un desembarco anfibio son muchos proyectiles. Te pueden dar una tranquilidad bastante interesante, no solamente para silenciar armas enemigas, sino también para crear barreras de fuego que protejan ese desembarco o directamente ser utilizados como arma ofensiva de apoyo. Sin embargo, misiles de crucero, por mayor alcance que tengan y más precisos que sean, que ya con la aparición de las municiones Vulcano, tanto para 76 como para 127 milímetros, no lo son tanto, estos misiles, ¿cuántos vas a llevar? Los que más llevan, si no me equivoco, son los destructores surcoreanos, bueno, aparte de los sistemas rusos y chinos, que llevan 16 misiles. Los de Estados Unidos, dependiendo de la misión, obviamente pueden cargar 16 o 32 también si lo desea. Al final son celdas y en las celdas metes el misil que quiera, como si quieres meterlo todo en misiles de crucero. Pero no suele ser lo habitual. Y no olvidemos, por supuesto, el coste. Por ejemplo, cuando Irán atacó y fracasó rotundamente, yo esperaba mucho más, la verdad, atacó Israel hace algo más de un mes, pues casi el 100% de los sistemas iraníes fueron neutralizados. ¿Pero a qué coste? A un coste muy alto. A un coste muy alto. Más de 900 millones de shekel costó parar todo eso. Y aparte contó con la ayuda de Estados Unidos. Si Irán estuviese haciendo esto todos los días, al final Estados Unidos atacaba a Irán o la economía israelí colapsaba. Porque no hay capacidad económica para mantener todo eso. Y pasa lo mismo con los misiles. Un proyectil ya enormemente moderno, un Vulcano, ¿qué te puede costar? Unos 50.000 euros. Porque no te va a costar más. Un proyectil de mortero, 400-500 euros te puede costar una granada rompedora de morteros. No te va a costar más. Y un proyectil de 5,56 milímetros cuesta unos 50 céntimos. Pero sin embargo, en misiles estamos hablando de millones y millones de dólares. Por ejemplo, un Tomahawk, las versiones iniciales valían unos 1.700.000, fue el primero, pero estamos hablando de los años 80. Los Tomahawk utilizados en Irak y en Afganistán tenían un coste sobre los 2,5 millones de dólares la unidad. Y ya entre la inflación y demás, un Tomahawk a 3 millones mínimo se te va el precio. ¿Cuántos proyectiles compras por 3 millones? Obviamente no vas a tener alcance del Tomahawk, eso es superior a los 1000 kilómetros. Pero para una serie de funciones muy claras, obviamente los proyectiles de artillería son realmente útiles. Ahora estoy viendo aquí esta foto, que fue un experimento raro que intentaba hacer armadas occidentales. Aquellos que sepáis de armamento ya veis que estamos hablando de la pieza del PZ-2000, de ese bus autopropulsado alemán, que se intentó instalar en un buque para realizar misiones de apoyo de fuego. Fue un fracaso y al finalmente no se
no se llegó a desarrollar, creo que se denominaba el sistema Monarch, si no me equivoco. Pero sí que fue un intento. Luego vimos, por ejemplo, destructores de la clase Zumwalt, que también en teoría iba a estar dotado con 2 potentes cañones de artillería de 155 milímetros, pero bueno, al final los destructores en sí han terminado siendo un fracaso. Por lo tanto, al final hemos vuelto o nos hemos quedado como estábamos, con municiones para piezas de 76, de 127 y a desarrollar calibres interesantes, mucho de ello guiado, como ya son, por ejemplo, los proyectiles Vulcan. Bien, pues esto es todo en el vídeo, simplemente hacer una reseña final y es respecto a las cápsulas. Como veis, los cañones modernos están con unas cápsulas, están introducidos en una cápsula. Esto es un cañón normal, como veis, este es el cañón normal y aquí lo estáis viendo ya con su cápsula de baja visibilidad al radar. Simplemente hacer un apunte para que lo tengáis claro. Esto es una tontería enorme. Queda muy bonita la foto, pero no reduce nada la silueta. ¿Por qué? Porque tú estás protegiendo lo que es el cañón en sí, lo que es el sistema de funcionamiento del cañón, pero lo que es el propio cañón no lo proteges. El propio cañón queda ahí, por lo tanto, ese cañón te acaba rompiendo la baja visibilidad al radar. Queda muy bonito protegiendo lo que sería todo el afuste, lo que es la pieza, el cierre, el cargador, todo muy bien, muy protegido, con baja visibilidad al radar, con este diseño vanguardista, ultramoderno. Pero ahora la verdad es que como el cañón termina sobresaliendo, te rompe cualquier tipo de invisibilidad real al radar. Esto hay sistemas, como el que estáis viendo en las imágenes, que lo han combatido y que ya directamente el cañón entra dentro de una cápsula y solo sale de esa cápsula para realizar la ejecución de un disparo. Luego posteriormente vuelve a estar tapado. En este caso sí, en este caso la baja visibilidad al radar es 100% auténtica, pero en el resto de los buques no es así. En el resto de los buques, si tú proteges la estructura del cañón, pero el propio cañón, el propio tubo, queda al aire, no hay baja visibilidad al radar que valga. Esto que lo tengáis todo claro y lo sepáis como culturilla. Muchas gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.